Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Puedes encontrar La Voz del Maestro en otras plataformas que no son YouTube, como Rumble, BitChute y Brighteon. Y siempre he recomendado que es bueno si te suscribes a uno de los canales alternativos. Esto es si eres guiado por el Espíritu Santo a hacerlo, porque en esos canales hay algunos videos más alojados sobre los temas médicos que ocurrieron en todo el mundo en 2020. ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue ese movimiento que estaba ocurriendo en todo el mundo? ¿Por qué se estaba imponiendo con tanta fuerza? ¿Y por qué tantas personas fueron cautivadas en su corazón para seguir las palabras del hombre? ¿Por qué personas que podrían haber sabido mejor le dieron la espalda a sus familiares y se negaron a escuchar las advertencias, se negaron a escuchar las amonestaciones? Algunas personas incluso se negaron a escuchar los sueños que Dios les estaba dando directamente y avanzaron en una dirección que a la larga es destructiva. Así que puedes encontrar esos videos allí en Rumble, BitChute y Brighteon. The Master's Voice también tiene un blog y un canal en español que están siendo excelentemente traducidos. Se llama La Voz del Señor y ahí está la bondad de Dios para el mundo hispanohablante. Por el momento, contamos con métodos para traducir estos videos a otros idiomas. Así que eso es algo en lo que tendré que trabajar en el futuro. Pero por ahora está disponible en español y puedes encontrar el enlace en el cuadro de descripción a continuación. Estoy trabajando para actualizar los videos antiguos para que incluyan ese enlace tanto al blog como al canal de YouTube. Se llama La Voz del Señor. Comparto palabras proféticas recibidas del Señor entre el 9 y 14 de abril en adelante. Y estoy presentando estas profecías exactamente como son. El Señor me ha instruido que no quite nada. Como dije, no estoy interesada en discutir mi vida privada con nadie. Pero el Señor está trayendo esto a los Estados Unidos de América y por extensión a cualquiera que vea este canal. Estás viendo este canal y no sabes lo que Dios está haciendo para ti. Literalmente no sabes lo que Dios te ha dado. Hay personas que sí saben y el Señor me ha dado un mensaje para ti y espero poder recordarlo y entregarlo al final de este video. Pero hay muchas personas que han llegado a lo que podría ser su última oportunidad. Has llegado a tu última oportunidad y no sabes qué es tu última oportunidad porque has sido engañado por el enemigo y piensas que debido a cómo se enseña el cristianismo en la iglesia moderna, crees que hay oportunidades infinitas y que puedes seguir caminando en incredulidad. Puedes seguir caminando en la obstinación de tu propio orgullo. Básicamente puedes seguir pasando por la vida con los ojos cerrados. Y que Dios tiene la responsabilidad de seguir apartando a los leones de tu camino y de seguir alejando a las serpientes. Que tú mismo estás invitando a tu vida a través de las palabras de tu boca, a través de la dureza de tu propio corazón, y no lo sabes. Que en el caso de muchas personas no sabes que Dios no va a permitir que realmente continúes en estos tiempos finales de los que estoy hablando. No sabes que poco después de haber salido de estas cosas, Dios va a cortar tu camino, que Él va a decir, hasta aquí puedes llegar y no más. Y entonces lo que sucederá es que llegarás al final de tu camino. Y no sabrás que se suponía que debías estar vestido en todo momento. En realidad no sabrás por qué. Dios ha enseñado a la iglesia a estar vigilante en todo momento, diligente en todo momento, orando en todo momento y santa en todo momento. Porque no todos nosotros vamos a entrar en los tiempos de los que el Señor me ha enviado a profetizar. Y aún no he decidido empezar a tratar esas profecías. El Señor aún no ha puesto en mi corazón que deba empezar a tocarlas. Esas profecías sobre la gran cosecha de almas. Y no me refiero a través de avivamientos, ni me refiero a través de reuniones en carpas.
Habrá otro tipo de cosecha que ya ha comenzado a barrer la tierra y se multiplicará en los días venideros, especialmente hasta que aquí en América yo di la palabra, se llama el entierro de Tufet, hasta que estemos cansados de tener funerales, hasta que estemos cansados de escuchar cómo fulano, que era tan joven, partió a la gloria, justos e injustos. Habrá una cosecha masiva en toda la tierra, y ningún hombre conoce su día ni la hora. No estoy hablando del día y la hora del Hijo del Hombre, estoy hablando de cada hombre sin saber su día ni su hora, y llegas al final de tu día, llegas al final de tu hora y te das cuenta de eso. Ante este Dios Santo has pasado a la otra vida desnudo, sin cobertura, sin protección, porque pensaste que los días continuarían para ti. Y entonces descubres que no es así y no estás debidamente preparado para presentarte ante Él al final de todas las cosas. El título de esta profecía es El colapso viene y habla sobre la destrucción de los Estados Unidos, la economía y algunas cosas que el Señor me estaba mostrando. Pero mientras tenía este sueño, estaba teniendo el sueño, así que yo estaba en el sueño. Y luego, mientras dormía, me veía a mí mismo en el sueño. Así que tenía mis propias reacciones, mis propias emociones ante lo que estaba viendo, que ocurría en mi sueño, donde yo también era un participante. Y el Señor no me habló en el sueño, al actor del sueño. Él me habló a mí, la persona acostada en la cama. Mientras observaba el sueño que Dios me estaba dando, experimentaba una gran ira. Era una ira que rozaba la furia. Era el tipo de ira que normalmente solo puedes encontrar cuando lees los libros sobre los antiguos siervos, a quienes Dios les dijo que hicieran ciertas cosas para Él, y ellos estaban en el proceso de hacer esas cosas para Él, y luego regresaban para encontrar a la gente absolutamente profanándose, absolutamente profanando los sacramentos que recibieron de Dios. Personas como Moisés y los pasos que dio cuando bajó después de 40 días sin comer, 40 días de sacrificio en la presencia del Señor, para encontrar que tenían una gran fiesta de adoración a Baal con un becerro de oro, y dejó a quien pensó que podía confiar. A su hermano, quien había sido consagrado al sacerdocio, Aarón, lo dejó a cargo del pueblo. Al llegar y encontrar que el sacerdote se había contaminado, que el sacerdote había estado allí y ayudado al pueblo a contaminarse, y que todos estaban tratando de echarse la culpa diciendo, no, pusimos el oro en el fuego, no lo tocamos, y luego mágicamente se formó el becerro. El tipo de ira que le sobreviene a alguien que hace sacrificios por personas que no conoce. Y luego regresa para encontrar que la gente maldice el sacrificio y dice que en realidad el sacrificio está siendo pronunciado por demonios. Las palabras vienen de demonios. Las palabras vienen de su imaginación. Las palabras vienen de Satanás. Satanás es el amo a quien ella sirve, así que déjame ir y hacer videos sobre ella y su otro amo. El tipo de furia que hierve en esa persona después de cierto tiempo está bien documentado en las escrituras, y ese es el asunto. Eso ni siquiera me ha pasado a mí cuando estoy enojada, pero eso era lo que me estaba sucediendo en este sueño. Y el Señor irrumpió en el sueño y simplemente me dijo, ¿ves? Ahora puedes verlo. Y la historia detrás de ese ahora ves es que antes de que yo apareciera en línea para escribir una sola palabra de este blog, antes de aparecer en YouTube o en cualquier red social, el Señor básicamente me dijo que iría a un pueblo de corazón de hierro que no prestaría atención a mis palabras. No creerán lo que les digas porque he decidido destruirlos. Aquellos que acepten las palabras serán tan pocos que serán insignificantes. Te rechazarán y no recibirán lo que estás diciendo. Y si alguien pudiera retroceder y revisar mis primeros videos, lo verá. La diferencia en el comportamiento entre ahora y entonces es como la noche y el día.
porque salí absolutamente convencida y segura de que si tan solo pudiera mostrarle a la gente a partir de la palabra de Dios lo que el Señor me ha mostrado durante 10 años, sucederá, no solo en Estados Unidos, sino en muchísimas naciones alrededor del mundo. Si tan solo pudiera presentar la verdad, yo creía que la gente valoraría esta verdad, que dirían, gracias a Dios que se acordó de nosotros y que envió a alguien para hablarnos, para que pudiéramos vestirnos de cilicio como lo requiere el gran pecado. El gran pecado no puede ser arrepentido simplemente diciendo, oh Dios, perdóname. Veo a muchas personas, escriben eso en sus comentarios y puede que al principio te sientas tocado al escuchar estas palabras, pero si no lo haces, en realidad, ve a tu lugar de oración y comienza a lavar tu túnica delante del Espíritu Santo, hasta que puedas sentir que ese peso se va de ti, ya sea algo de hace 30 años o de hace solo 3 semanas. Este clamor público no te servirá de mucho, porque así no es como nos arrepentimos. Nos arrepentimos en el lugar de oración. Él dijo, ve a tu aposento donde nadie te ve excepto tu Padre, y allí haz tus oraciones y tus peticiones a tu Dios. Yo creía que nadie podía escuchar estas palabras proféticas y despreciarlas. Tenía fe en que, Señor, dame una oportunidad con ellos. Solo dame una oportunidad con ellos. Una vez que abra las escrituras que tú me has dado y una vez que se las muestre como tú me las has mostrado, no hay absolutamente ninguna manera de que aquellos con jóvenes, aquellos con hijos e incluso aquellos que están solos escuchen estas cosas y digan, no es así, el Señor no ha hablado. Estos son mentiras inspiradas por el dragón. La gente ha blasfemado contra el Espíritu Santo al decir que las cosas que el Espíritu Santo dice que hará son de Satanás. Y no sé dónde. Hay un poder superior que pueda arrancar ese tipo de pecado de una persona que escucha al Señor presentar sus fuertes amonestaciones y dice, Satanás habla. Así que el Señor vino a mí en mi sueño, donde yo estaba ardiendo de furia, observando este sueño que Él me mostraba y mostrándome en el sueño. ¿Qué es en realidad mi experiencia diaria? Y Él me dijo, ¿ahora ves? ¿Ahora finalmente entiendes lo que te dije desde el principio? Ellos son exactamente como te los describí. Gente de corazón endurecido que no cree. No intentes explicarles nada más, pero absolutamente mantente al margen y deja que el juicio proceda contra ellos. Y cuando el Señor irrumpió en mi experiencia mientras dormía, sentí tanto consuelo ante la burla que estaba viendo ocurrir. Y ante la respuesta blindada que surge ante esta palabra, Él dijo, mantente al margen y nunca más te interpongas en el camino de mis juicios. Al responderles, al intentar explicarles las cosas, al intentar mostrarles quién soy, al intentar explicarles cuáles son mis razones para hacer lo que digo que haré, mantente al margen. Y sentí que este alivio venía sobre mí, porque con sus palabras vino este entendimiento de que no está en mi poder salvar a personas que no quieren ser salvadas. Literalmente sentí gracias, como si un peso enorme se levantara de mí porque Dios estaba trayendo a mi corazón este entendimiento. Y ese entendimiento es que todos tenemos la misma oportunidad cuando estamos delante de Dios. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos las mismas oportunidades de escuchar el mensaje de salvación. Todos tenemos los mismos oídos para entender cómo es la humildad y un corazón abierto lo que Dios ama. Todos tenemos la misma oportunidad de escuchar enseñanzas sobre cuál es la mejor manera de acercarse a Dios. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué tipo de actitud debemos cultivar como pueblo para acercarnos a Dios de una manera que le agrade? ¿Es la manera en que queremos acercarnos a Dios la misma en que Dios quiere ser acercado? ¿Acaso no sale fuego de la presencia de Dios para consumir a quienes se acercan a Él de manera incorrecta?
¿No se ha manifestado siempre contra esos que hicieron mal uso del arca, mal uso de los testamentos y mal uso del mismo Espíritu de Dios? ¿No ha enviado siempre plagas o serpientes para morder a quienes no están bien instruidos en comprender quién es Dios? Él me estaba mostrando que ellos han tenido las mismas oportunidades que todos los pueblos antes que ellos, y aún así no saben cómo aplacar la furia de Dios y la ira de Dios. Para quien odia ser humilde, no hay camino hacia adelante para esas personas. Ellos mismos tropiezan y cortan su esperanza con sus propias palabras, sus propias acciones, su propia burla, fingiendo y haciendo preguntas que tienen un motivo oculto, fingiendo que no entienden. Así que la palabra debe repetírseles una tercera, una cuarta y una quinta vez, no porque no entiendan, sino porque no quieren estar de acuerdo en su corazón con lo que se dice. Y así el Señor mostraba que la obstinación y la incredulidad son lo que destruye las posibilidades de un hombre y una mujer de recibir algún alivio de parte de Dios. El alivio es cuando has hecho algo y mereces un castigo por ello. Y entonces aquel que tiene el poder de traer el castigo porque has mostrado contrición. Eso es tener el corazón quebrantado por tu propia condición. Estar con el corazón roto es ante todo por mira lo que he hecho y luego el corazón roto por cómo pude hacer esto. Y entonces clamas a Dios por la miseria de tu propia condición y esto a su vez quebranta el corazón de Dios. Y entonces Él muestra misericordia como la que mostró a Ezequías y le dio 15 años más. Nos hacemos tropezar a nosotros mismos con la burla, con las palabras que decimos. Al ser incrédulos cuando Dios dice algo y respondemos como, no veo cómo esto puede suceder y no veo cómo esto es de Dios. Estas palabras traen juicio. Y Él me dijo de nuevo, aléjate y permite este juicio y nunca vuelvas a intentar convencer a los que se resisten. Cuando hables, déjalo ahí. Déjalos ser. Déjalos. Déjalos solos, ya sea que te hayan escuchado o no, ya sea que acepten lo que dices o te acusen de corrupción, de odio o de juzgarlos, déjalos en paz. En muy poco tiempo, de hecho, habrá problemas aún mayores. Lo perderán todo. El gobierno se está preparando para hacer un anuncio, que no hay nada en los balances de IEU, en los balances. El gobierno sabe que no hay nada y saben que Estados Unidos está en quiebra. Van a disolver el dinero en papel y el dólar estadounidense dejará de ser la reserva del mundo. Caerá en la oscuridad y al final se volverá inútil. Concéntrate en tu propia vida y ya no intentes rescatar a nadie más. Así que me sentí consternado cuando escuché al Señor decir que el gobierno se está preparando para hacer un anuncio sobre los bancos. Y mientras sentía esta angustia y tenía preguntas sobre lo que esto significa en mi propio corazón, vi el dólar estadounidense frente a mí y estaba hecho de plata maciza, así que es el símbolo del dólar, así. Y estaba hecho de plata muy gruesa y pesada, plata pesada. El motivo estaba hecho de plata gruesa y pesada y se estaba disolviendo justo delante de mí. Era como si alguien estuviera vertiendo un ácido muy fuerte sobre este metal, de modo que comenzaba a quemarse y a echar humo. Y sin embargo, no había fuego. No sé si alguna vez has visto lo que le sucede a un metal cuando le viertes, supongo que sabes, experimentos de ciencia, ácido sulfúrico o algún tipo de ácido. Y es más fuerte que el metal. El metal comienza a echar humo así, pero no se quema con una llama. Eso es lo que vi. Se estaba disolviendo y estaba siendo consumido desde los bordes. Y realmente me llené de consternación al ver el símbolo del dólar estadounidense hecho de plata, humeando y disolviéndose hasta que se desintegró por completo. Y el Señor comenzó a hablarme y me dijo, Celestial, no te desanimes.
Pero yo clamé en el sueño y dije, Señor, todo mi trabajo se disolverá. Esperaba tener algo en la vida, Señor, pero me será quitado. Y el Señor dijo, el dinero estará en la nube. No desaparecerá. Simplemente nunca volverás a tocar dinero real, pero seguirá existiendo. Todos estarán en bancarrota en ese sentido, es decir, la incapacidad de tocar dinero real. Dijo que todos estarán en bancarrota en ese sentido cuando su dinero sea convertido a moneda digital del Banco Central sin su consentimiento. Los bancos no tienen nada en el balance y muy pronto tendrán que confesarlo. Estados Unidos experimentará un colapso sistémico bancario y verá el colapso de su sistema monetario. Pero yo cuidaré de ti. No tengas miedo. Yo soy el Señor. Yo velaré por ti. Y dijo algunas otras cosas que no diré aquí. Así que aquí está el sueño que estaba viendo cuando estaba enojado. Soñé que estaba en un enorme gimnasio escolar. Ahora, no estoy diciendo que fuera un gimnasio escolar, simplemente parecía un gimnasio escolar, pero también se parecía a esos enormes centros de convenciones donde se reúnen para mostrar lo último en innovación científica y tecnológica. Sabes, nunca he estado en uno de esos eventos, pero los he visto en la televisión, donde alquilan estos salones enormes y hay puestos dentro de ellos. Y todos están mostrando el nuevo brazo robótico o la nueva tecnología. Era algo así. Así que estaba curioseando en esa sala, pero no sé qué estaban exhibiendo. No puedo recordar ni una sola cosa que vi en el sueño que estuviera en ese salón de convenciones. Así que iba de puesto en puesto mirando cosas muy curiosas, pero ahora no puedo recordar qué había allí. Creo que Dios simplemente no quiere que lo recuerde. Y entonces de repente miré hacia la parte superior del salón. Por alguna razón, mis ojos se dirigieron hacia la parte superior del salón y vi el símbolo del dólar estadounidense, el símbolo del dólar. Y estaba siendo empapado con muchísima agua. Así que el símbolo estaba allí de nuevo en la parte superior del salón y sin embargo el agua caía sobre él y empezaba a inundar el dólar. Y parecía que alguien estaba intentando ahogar al dólar estadounidense, el dólar. Y por lo que parecía, quien estuviera intentando empapar el dólar lo estaba logrando. Así que el dólar estaba siendo ahogado. Y he hablado de este ahogamiento en la profecía bajo el agua, donde dije que el Señor simplemente me mostró un baño blanco, claro, simplemente un baño vacío. Y cuando vi esa visión, el agua ya estaba más allá de la mitad, así que el agua ya había subido desde el suelo. Ya había cubierto la bañera, ya había cubierto el inodoro y estaba subiendo por las paredes. Y el Señor decía en ese sueño que el sistema financiero va a ser completamente ahogado, la bolsa de valores será ahogada. Todo lo que tenga que ver con el dinero, incluso las agencias de calificación crediticia, cualquier cosa que esté vinculada a los el sistema financiero va a ser completamente ahogado. Y en ese sueño, que fue el año pasado en algún momento, el Señor dijo que muy pronto no podríamos retirar dinero de los bancos, que perderíamos el privilegio de los cajeros automáticos, los números PIN y la privacidad del usuario. Y algo así. Así que dejaré esa profecía abajo. Es una profecía escrita y también es un video, así que eso ya lo he cubierto. Pero además de que el agua ahogaba al dólar, el dólar también estaba humeando como ácido, igual que cuando Dios me estaba consolando. Y dije, vi el dólar humeando mientras Él me hablaba. Y el Espíritu del Señor vino sobre mí cuando estaba en esa convención. Así que el Espíritu del Señor cayó sobre mí. Y comencé a profetizar en ese sueño sobre el colapso del dólar estadounidense. Comencé a profetizar y a hablar sobre los cambios que vienen en el dinero. Y en el sueño, igual que en la vida real, la gente empezó a burlarse de mí. Empezaron a reprenderme. Decían, ahí va ella otra vez. Y pasaban junto a mí y movían la cabeza como diciendo, ¿cuándo vas a dejar esto? ¿Cuándo vas a dejar de hacer esto que haces?
Y mientras yo señalaba al aire, al dólar que veía ahogándose, mientras señalaba al dólar que veía siendo consumido por el ácido y ahogándose al mismo tiempo, nadie veía nada. Así que solo me veían a mí y decían, ¿por qué hace ella estas cosas? ¿Por qué hace ella estas cosas? Y yo estaba describiendo lo que veía, pero ellos decían, cállate, Cassandra. Cassandra es una profetisa de la mitología. Ni siquiera es mitología, es una persona real. Creo que Cassandra vivió en el reino de Troya. Creo que Troya era una ciudad griega o algo así. Y Cassandra básicamente interactuó no con los Nefilim, sino con los ángeles caídos de aquella época, que solían presentarse como dioses, los dioses del Olimpo, Zeus y todos los demás. Todas estas cosas son los caídos, que aparecen como hombres y mujeres y siempre se han involucrado en ello. En la vida de los seres humanos. Entonces Cassandra dijo que quería el poder de profetizar y se relacionó con uno de los dioses que estaba enamorado de ella y quería unirse a ella, que es lo que los caídos siempre hacían en aquellos días. Y así Cassandra hizo el trato de que ella recibiría el poder de utilería, profecía. Y entonces, cuando llegó el momento de aparearse con este caído, ella se negó a cumplir su parte del trato. Y así el caído la maldijo. Y la maldición que él le impuso fue: profetizarás con exactitud y dirás cosas que son verdad. Pero los hombres nunca te creerán. Y esto demuestra el corazón de Satanás. Es el gran deseo de Satanás. Porque Satanás no puede bloquear los mensajes verdaderos, pero es el gran deseo de Satanás ver a la gente destruirlos porque no pueden percibir la verdadera profecía. A Satanás le encanta porque sirvió a Dios durante milenios. No tenemos idea de cuánto tiempo estuvieron los caídos en la presencia de Elohim. Él mismo, antes de que fueran expulsados. Así que Satanás puede reconocer instantáneamente la verdadera profecía y luchará contra esa persona y la atacará usando las bocas de aquellos que no pueden reconocerla. A Satanás le encanta ver a las personas que la verdadera profecía debería salvar, proteger, advertir y alejar del infierno. Le encanta verlos llamarla falsa. Es uno de sus mayores placeres ver la verdadera palabra de Dios, ver a las personas que la proclaman ser colgadas, quemadas, encarceladas para siempre, crucificadas y burladas. Así que la maldición de Cassandra era que ella profetizaba la verdad y luego la gente se burlaba de ella y decía, oh Cassandra. Y entonces su profecía se cumpliría. Y la gente que decía, oh Cassandra, sufriría a causa de la profecía de Cassandra. En el sueño, esto es lo que me decían los estadounidenses. Cállate, Cassandra. Ahí va otra vez Cassandra. Y entonces pasaban por allí y decían cosas como, ¿por qué iba a fallar el dólar si todo el mundo lo usa? Pasaron por allí y dijeron cosas como, ella solo dice estas cosas para llamar la atención, ¿sabes? Pasaron por allí y decían cosas como, ella lleva diciendo estas cosas desde hace mucho tiempo, pero nunca pasa nada. Pasa. Ese es mi problema para creerle. Y tenían una actitud despreocupada, muy casual y despectiva, como si yo no fuera una persona parada allí que pudiera oír lo que decían. Algunas personas pasaban y se reían. Algunas personas pasaban y me miraban con lástima. Y mientras esto sucedía, algo por lo que he pasado durante muchos años, me llené de ira. No estaba enojada por haber recibido la palabra del Señor, sino por tener que lidiar con personas de corazón duro, tratando de mostrarles compasión, tratando de mostrarles quién es realmente Dios, cómo servirle, advirtiendo y advirtiendo, solo para ser ridiculizada. Y mi ira era intensa en ese sueño. Y fue entonces cuando el Señor irrumpió en la secuencia del sueño. Y sus palabras fueron como agua echando fuego. Eso estaba en mi corazón. Dijo que no hay nada sobre Estados Unidos. Balance general celestial.
no hay absolutamente nada. Está desnudo y vacío y pronto el gobierno tendrá que confesar. En estos momentos están celebrando reuniones secretas para debatir cómo afrontar una inminente crisis del dólar en la que todo se derrumbará. Habrá un epicentro de fracaso, uno de los grandes bancos, y después de eso, uno por uno, todos colapsarán. Y me detendré aquí brevemente para recordarnos una profecía que hice. Recibí la profecía cuando creo que todavía estaba de descanso. Recibí la profecía el 25 de enero o el 26 de enero. Un momento, por favor. Sí, fue el 26 de enero de 2023. Y el título de esta palabra es colapso económico peor que el de 2008. Y fue una serie de 2 sueños que el Señor me mostró. Y en ese momento no pensaba que iba a volver a este trabajo. Así que simplemente marqué el sueño, lo escribí. Y solo pensé que era para tu información celestial. Pero el Señor comenzó a presionar en mi corazón y a decirme que cosas como esta deben salir a la luz. Y en este sueño vi una empresa muy grande. Vi una empresa que era tan extravagante. Tenía tanta opulencia que dije que los ejecutivos solían hacer salto base desde la cima. El edificio estaba en medio de los edificios lujosos, en el sector extremadamente rico, en el centro de Manhattan. Y dije que tenía un amigo que trabajaba en ese edificio. Y en la vida real, ese amigo nunca ha estado en Estados Unidos. Dije que este hombre no considera este lugar como uno al que vendría a mudarse para criar a su familia aquí. Así que esta persona sí hace cosas de banca internacional de alto interés. Pero en el sueño Dios puso a ese hombre aquí. Y él me decía, sabes, Celestial, estamos reclutando consultores, tenemos trabajo a corto plazo. Así que estamos contratando, estamos en temporada de contrataciones y creo que deberías postularte. Creo que te aceptarían. Incluso si trabajas solo un año, me dijo que el dinero que ganarás en este lugar valdrá mucho la pena. Así que, aunque no tengo experiencia en el sector, fui a la entrevista y me contrataron. Y en mi primer día de trabajo, al llegar, vi a los ejecutivos saltando en paracaídas en pleno Manhattan, vestidos de traje, y estaban aterrizando de forma controlada. Ya sabes, sacar esas cosas, y aterrizaban como en una pequeña plataforma de aterrizaje. Y tenían a estos entrenadores famosos que los ayudaban a llegar y les decían, buen trabajo, Jared, y estaban haciendo todo lo posible. Esta gente tenía trufas dentro de esta empresa. Ya sabes, las secretarias de los jefes llevaban discretos pendientes de perlas y collares de perlas. Y yo decía que solo el estándar de vestimenta, el estándar de presentación en la empresa era tan alto y tan rígido que intimidaba a cualquiera con una autoestima débil. Sacaban estos carritos de plata y ofrecían bocadillos entre los escritorios. Teníamos todo tipo de ambientes, nos obligaban a tomar descansos y las salas de descanso eran lugares donde podías ponerte unos auriculares y transportarte a una zona de meditación. O ya sabes, simplemente era todo tan opulento. Y yo decía que aunque trabajaba allí estaba totalmente asombrada. ¿Quién puede permitirse eso? Este tipo de cosas que incluso las personas de menor rango, quienes traen el correo, ya sabes, y quienes toman tu pedido de té o de chai, ellos estaban bien económicamente. Estaban mejor pagados que otras personas en otros sectores. Y entonces esa empresa colapsó, esa empresa experimentó una caída enorme y masiva y todos estábamos aterrados. Y nos llevaron a reuniones secretas en el piso de arriba. Despidieron a personas de manera sumaria. Dije en esos sueños que vi que seguridad vació nuestros escritorios. Todo el edificio fue cerrado con llave. Solo dejaron una salida. Bajaron nuestras cosas al vestíbulo y simplemente las tiraron allí. En pánico, todos buscaban llaves y bolsos. Nos avisaron que el tiempo para salir era limitado. Cualquiera que deje algo aquí, esas cosas serán destruidas. Y cuando salimos, vi que muchos de los otros edificios grandes en ese sector también habían sufrido el mismo colapso devastador. ¿Y tú? Unos días después de eso, creo que los bancos empezaron a volverse locales. De todos modos, el Señor ha dicho que
demasiado grande para quebrar, sí quebrará. Un momento, por favor. El Señor ha dicho que demasiado grande para quebrar, sí quebrará. Dijo que demasiado grande para caer es una mentira de pues allí se espera que el gobierno los cuide y no deje quebrar al sector financiero, porque claro, el gobierno sabe que si este colapsa, sería devastador para cada persona aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. En ese mismo sueño, peor que en 2008, vi eso. En un país de Sudamérica, una operación minera se vio tan afectada que los inversionistas extranjeros que estaban en ese país se retiraron sin previo aviso. Literalmente solo se llevaron la maquinaria útil, lo que servía, y se fueron volando sin decir una palabra, sin preocuparse por los trabajadores, y dejaron al capataz, que también era de ese país, para explicarles a los trabajadores que simplemente no tenían suerte, están despedidos sin previo aviso, despedidos sin nada. Y la gente no podía procesar lo que les estaban diciendo. Decían, no, si el empleador no tiene dinero ahora, estamos dispuestos a trabajar. Y luego, cuando el empleador esté en una mejor posición, entonces el empleador podrá pagarnos. Y el capataz trataba de decirles, no, es la recesión. La empresa está disuelta, no hay trabajo, pero estos hombres empezaron a llorar. Y cuando estaban llorando, el capataz simplemente les dijo, está bien, estamos abiertos, entren a la mina y trabajen, porque él no podía soportar el hecho de que ellos no aceptaran una destrucción repentina de la economía mundial, así que la gente afuera va a sufrir. He estado diciendo esto desde los sueños de 2018 que Dios me mostró, que el dólar estadounidense será devaluado en un 60%. Tú y yo dijimos que eso fomentó la ira contra Estados Unidos. La profecía se llama dinero por el desagüe. Vi que la gente escupía a los negocios estadounidenses en el extranjero que estaban tan enojados, estaban tan furiosos. Estaban quemando la bandera de Estados Unidos, la bandera. Había tanta rabia, porque fuera lo que fuera que hiciera Estados Unidos, lo cual quizás no entienda en detalle, creó de la noche a la mañana pobres instantáneos en todo el mundo. Y la palabra profética reciente que el Señor ha traído es que una economía, por ejemplo, como la de Zimbabue, que es completamente dependiente, ya no tiene su propia moneda. Su moneda se devaluó completamente hasta desaparecer. Ya no usan ese dinero. Están usando el dólar estadounidense, no el dólar de Zimbabue. Y el Señor me dijo, hija, ¿puedes imaginarte lo mucho peor que será para un país completamente dependiente de una moneda que no les pertenece? ¿Qué sucederá cuando esta moneda estadounidense se esfume en humo? Dijo que la situación se volverá terrible para una nación que ya ha sufrido muchos estragos financieros. Así que esa gran empresa que estaba viendo es una de esas que son demasiado grandes para quebrar. Lo que es demasiado grande para fracasar, fracasará. Y el Señor dijo que el gobierno se está reuniendo ahora mismo en secreto, tratando de sortear esta inminente crisis del dólar en la que todo se derrumbará. Dijo que habrá un epicentro de fracaso. Ese epicentro de fracaso será uno de los grandes bancos, uno de los intocables, uno de esos que la mentalidad y el pensamiento estadounidense simplemente dirán, esto no es posible. Obviamente creemos en el sistema de libre mercado, los malos negocios deberían quebrar, pero no este negocio, no este. Tienes que rescatar a este porque tal vez 40 millones de nosotros tenemos cuentas en este banco. Uno de los grandes bancos será el centro, el punto de inicio de lo que viene. Y luego dijo que después de eso todos colapsarán. Estados Unidos será como una nación del tercer mundo. Y ya no te interpongas en el camino de mis juicios. Ya no les expliques nada. No intentes hacer que vean. Aléjate y yo me vengaré de América. Haré todo lo que he prometido y nada será retenido ni impedido de sucederles ya. ¿Acaso no te hablé de ellos? ¿No te advertí cómo son? Aléjate y no les respondas. Deja que digan lo que quieran, pero mis juicios se cumplirán contra ellos en un solo día.
Y para cualquiera que conozca las Escrituras, saben que la única nación contra la cual todos los juicios se cumplen en un solo día es la llamada Babilonia misteriosa. Eso lo pueden estudiar con calma en Apocalipsis capítulo 18. Y esta es la palabra que el Señor me dio el 9 de abril de 2023. El colapso viene. Eso para un pueblo que se negó a escuchar la verdadera palabra de Dios, porque la verdadera palabra de Dios se está cumpliendo constantemente, en comparación con la falsa profecía que prospera allá afuera en la gran esfera de YouTube. La verdadera palabra de Dios está siendo constantemente reprendida, burlada, cuestionada. ¿Por qué no dices las mismas cosas que fulano dice y que mengano dice? Así que el plato, lo mencioné recientemente, el plato está siendo retirado. La capacidad de reprochar, de decir por qué no ves, por qué no quieres escuchar, por qué no quieres escuchar cuando se trae la palabra, por qué no quieres escuchar cuando se leen las escrituras y se te abren de una manera que tus pastores nunca te amaron lo suficiente como para darte. Los pastores nunca te lavaron con la palabra, como Dios te está lavando aquí. Los pastores nunca te mostraron el otro lado y la otra cara de diferentes escrituras, pero el Espíritu Santo ha capacitado a uno para hacerlo aquí, para lavarte y que puedas estar limpio. Pero este es el canal de Cassandra y así Dios está retirando el plato. Y la palabra para los justos es esta. El Señor dijo esta mañana mientras me dirigía al servicio, muchas cosas sucedieron hoy. Fue un día de profundo dolor para mí. Pero como dije, me alegra que Dios exprimiera el dolor de mí para que pueda estar serena y ser capaz de hacer el trabajo cuando se requiera. La palabra para los justos era simplemente esta. Dile a los justos que todo les irá bien. Pero dentro de eso vinieron muchos entendimientos, de los cuales los justos no deben estar ajenos. Para los justos todo está bien contigo, aunque no llegues hasta el final, al menos con vida en este cuerpo. Aún así, todo está bien contigo. Él todavía te ama. Para los justos que deben pasar por pruebas y tribulaciones y por el fuego y las inundaciones y las tormentas y ver muchas cosas terribles suceder en la tierra, Él sigue estando contigo. Todo está bien contigo. Todo está bien contigo cuando el sol brilla sobre nosotros ahora y todavía estamos conectados y la red sigue funcionando. No está bien para nosotros ser engañados y pensar que estamos en la tribulación cuando todavía podemos hacer clic en botones y pedir pizza a la casa. Eso no está bien. Eso es engaño. Está bien para aquellos que conocen el tiempo, que conocen la hora. Todo está bien contigo cuando oras y el Señor te dice las mismas cosas que me dice a mí, pero Él te fortalece en lo más profundo, en el núcleo. Y aún puedes decir, sí, Señor, amén. Tú eres justo. No daré tu gloria a las élites. No daré tu gloria a los seres humanos, aún te honraré. Todo está bien con nosotros cuando Él te salva. Todo está bien con los justos cuando les sucede la primera parte de Hebreos 11, y aún así todo está bien con los justos. Si te toca sufrir los dolores de la segunda parte de Hebreos 11, es el mismo Dios quien aún te ama. Todo está bien con los justos cuando escuchas las profecías y Dios te asegura. Ella no te está hablando a ti. Cuando el Espíritu Santo te da la seguridad, no me refiero a ti. Todo está bien contigo. También está bien contigo si escuchas las profecías y sabes que eres tú quien necesita arreglar las cosas. Dios es paciente. Y mientras sigas siendo de día, Él te esperará. Así que todo está bien contigo mientras te esfuerzas por regresar a la casa del Maestro. Que todo esté bien contigo no significa simplemente que todo va a salir perfecto y que no tendrás que temer a nada. Habrá muchas cosas que nos enfrentarán. Habrá cosas para las que dirás, Señor, no tengo fe para esto, no tengo fe para esto. Lo que mis ojos ven al caminar por la calle, no tengo la capacidad y Él te ayudará. Así es como todo estará bien contigo. Todo está bien con el justo, lo que significa que cuando Ezequiel 9 comience a suceder en todas las naciones y se llamen a los 6 hombres, Dios te marcará.
Y luego, cuando los otros 5 comiencen a seguir al que marca a los justos, la espada, el hacha y la calamidad pueden que no te toquen. Todo está bien contigo. Soy celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias por estar conmigo. Gracias a quienes apoyan este ministerio. Gracias a quienes son una bendición para mí. Oro para que el Señor reciba tu sacrificio y te devuelva tus ofrendas. Gracias a quienes creen en este ministerio. No has creído en vano, has creído para la salvación de tu alma, tú y tus hijos y tu familia. Si compartes y no es recibido, no es tu culpa. Son los tiempos en los que vivimos. Es el misterio de la iniquidad, es la maldad que hay dentro de las personas. Así que hasta que nos volvamos a ver, que Dios te bendiga y adiós.